¿Qué harías si tuvieras que dejar atrás todo lo que amas por un futuro incierto? ¿Arriesgarías tu vida por un sueño que parece más un espejismo que una realidad? El 8 de febrero de 2022, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé mi hogar en Caimito, Artemisa. Cuba se estaba convirtiendo en una cárcel para mí. Estaba cansada del miedo constante a cometer alguna ilegalidad solo por tratar de sobrevivir. Mi futuro se veía cada vez más oscuro. Desde joven, soñé con una vida mejor, pero la realidad era otra. La escasez de alimentos y productos básicos nos obligaba a hacer largas filas bajo el sol. La frustración y el miedo eran constantes compañeros. Mis amigos y vecinos empezaron a hablar de irse. Florida era el destino soñado, pero sabía que el camino sería muy difícil y peligroso. En mi barrio, la situación empeoraba cada día. La electricidad fallaba constantemente y la comida en las tiendas se volvía cada vez más cara y escasa. Escuchaba historias de amigos y familiares que ya se habían ido, sus experiencias y desafíos, pero también sus esperanzas y logros. Eso me dio el valor para tomar la decisión. Vendí mis pocas pertenencias valiosas y reuní el dinero suficiente para el viaje. Mis padres lloraban, pero entendían que no había futuro para mí en Cuba. Nos despedimos con abrazos y promesas de vernos de nuevo algún día. Con una mezcla de miedo y esperanza, partí hacia lo desconocido. Mi viaje comenzó en La Habana. Conseguí un vuelo con escalas en Panamá, Costa Rica y El Salvador, hasta llegar finalmente a Nicaragua. Al llegar, me di cuenta de que esto no sería fácil. En Nicaragua, éramos demasiados migrantes, durmiendo en el suelo de tierra, sin ventanas, sin baños, y apenas podíamos comer. Recuerdo la primera noche en Nicaragua. No pude dormir. El lugar era oscuro, lleno de gente en la misma situación. La falta de higiene era desesperante. Sabía que tenía que ser fuerte, pero el miedo y la incertidumbre me consumían. Cada día, el desafío era mayor, pero también lo era mi determinación. En Nicaragua, me uní a un grupo de otros migrantes. Éramos de diferentes partes de Cuba, pero compartíamos el mismo sueño. Nos apoyábamos mutuamente, compartiendo comida y agua cuando podíamos. Algunos días, todo lo que podíamos hacer era sentarnos y esperar, deseando que alguien nos ayudara a seguir adelante. En Honduras, la situación empeoró. La corrupción era nuestro pan de cada día. Cada paso adelante era un precio que pagar a las autoridades. Policías y militares nos extorsionaban constantemente. Si no pagabas, podías ser devuelto a Cuba. La incertidumbre te consumía y sentías que estabas en una pesadilla sin fin. Recuerdo un día particularmente difícil en Honduras. Nos detuvieron en un puesto de control. Nos exigieron dinero que no teníamos. El miedo de ser deportados era real. Cada parada nos recordaba lo frágil de nuestra situación. Pero seguimos adelante, porque regresar no era una opción. Honduras fue un verdadero infierno. Los autobuses y camiones en los que viajábamos eran viejos y abarrotados. Pasábamos horas sin comida ni agua, y el calor era insoportable. Las noches eran frías y peligrosas, con el constante temor de ser asaltados o detenidos. Al cruzar Guatemala, llegué a Tapachula, México. Ese lugar era como un callejón sin salida. Tapachula estaba abarrotada de migrantes. Dormíamos en bodegas, la comida era escasa y las condiciones de higiene deplorables. Nunca me había sentido tan desesperada. Éramos como mercancía, solo un número más. El tiempo en Tapachula fue uno de los más duros de mi vida. Pasamos semanas ahí, sin saber cuándo podríamos seguir adelante. La desesperación se apoderaba de nosotros. Las autoridades mexicanas eran indiferentes y a veces incluso hostiles. No sabíamos en quién confiar. En Tapachula, nos enfrentábamos a la indiferencia y hostilidad de las autoridades mexicanas. Nos mantenían en campamentos improvisados, sin acceso adecuado a alimentos o atención médica. Cada día era una lucha por sobrevivir. Muchos de mis compañeros de viaje cayeron enfermos debido a las deplorables condiciones. Algunos migrantes intentaban cruzar por su cuenta, buscando rutas alternativas. Otros, como yo, esperábamos noticias de coyotes que nos prometían un paso seguro. La espera era interminable y las noches parecían eternas. Las enfermedades y el hambre nos debilitaban, pero la esperanza de llegar a Estados Unidos nos mantenía vivos. En el camino hacia Oaxaca, viajamos en camiones llenos de migrantes. Cada momento era un riesgo de ser capturados. El peligro estaba en todas partes. Recuerdo un día en particular, viajábamos en un camión abarrotado.
El calor era insoportable y apenas podíamos respirar. El miedo a ser descubiertos nos mantenía en silencio. Durante el trayecto, conocí a otras personas con historias similares. Compartíamos nuestras esperanzas y temores. Esa solidaridad nos daba fuerzas para continuar. Aunque el camino era incierto, no estábamos solos. El viaje en los camiones era una pesadilla. Estábamos apretados como sardinas, sin espacio para movernos. Las condiciones eran inhumanas. El aire estaba viciado y apenas podíamos respirar. Varios de nosotros sufrimos desmayos por el calor y la falta de oxígeno. Pero sabíamos que no podíamos detenernos. A lo largo del camino, vimos a otros migrantes que no pudieron seguir. Personas que cayeron enfermas o fueron detenidas. Cada día era una lucha por sobrevivir, y cada paso que dábamos nos acercaba más a nuestro objetivo, aunque también nos alejaba de nuestras fuerzas. El tramo final fue el más agotador. Cruzar el desierto, bordeando el famoso muro, fue una prueba de supervivencia. Caminamos durante horas bajo un sol abrasador. La arena nos devoraba con cada paso. Vi a personas desfallecer. Pensé que no lo lograría. Caminábamos de noche para evitar el calor extremo. El desierto era implacable. No había sombra, solo arena y más arena. El agua se acababa rápidamente y nuestras fuerzas también. Cada paso se hacía más pesado. El desierto era un desafío constante. Las temperaturas durante el día eran insoportables y por la noche el frío era penetrante. Nos movíamos en la oscuridad, guiados solo por la luz de la luna y las estrellas. Cada día era una batalla contra la naturaleza y contra nosotros mismos. Recuerdo claramente el momento en que finalmente vimos el muro. Era imponente y aterrador. Sabíamos que cruzarlo sería una de las partes más peligrosas de nuestra travesía. Muchos de nosotros estábamos agotados, pero no teníamos otra opción. Nos ayudamos mutuamente a subir y cruzar, conscientes de que cualquier error podría ser fatal. Finalmente, logramos cruzar. Cuando tocamos suelo estadounidense, las lágrimas y el alivio se mezclaron con el cansancio. Habíamos sobrevivido. Era como despertar de una pesadilla interminable. Sabíamos que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero el hecho de haber cruzado el muro nos dio una nueva esperanza. Aún así, no estaba segura de qué nos esperaba del otro lado. Sabía que la lucha no había terminado. Habíamos llegado, pero el sueño americano seguía siendo una promesa lejana. La travesía había sido dura, pero estábamos determinados a seguir adelante y construir una nueva vida. Llegar a Florida fue un alivio, pero también el inicio de nuevos desafíos. La promesa de un nuevo comienzo se mezclaba con la realidad de tensiones y dificultades. Florida se ha convertido en la nueva Cuba, pero ¿a qué precio? La comunidad cubana en Florida es enorme. Encontré apoyo y solidaridad entre mis compatriotas, pero también enfrenté nuevos desafíos: el idioma, la adaptación cultural y el constante temor de ser deportada. Aunque estaba agradecida por estar a salvo, sabía que el camino hacia una vida estable y segura apenas comenzaba. El choque cultural y político entre los cubanos residentes y los recién llegados era evidente. Muchos de los que llegaron antes habían logrado establecerse, mientras que nosotros, los recién llegados, luchábamos por encontrar nuestro lugar. A pesar de todo, mantenía la esperanza de un futuro mejor. En Florida, empecé a trabajar en empleos temporales. Hacía cualquier cosa que me permitiera ganar un poco de dinero y enviar algo a mi familia en Cuba. El trabajo era duro y los salarios bajos, pero era un comienzo. Cada día me esforzaba por aprender el idioma y adaptarme a esta nueva vida. La comunidad cubana en Florida es muy unida. Encontré amigos y conocidos que me apoyaron en mis primeros meses. Nos reuníamos para compartir experiencias, consejos y apoyo emocional. Aunque el camino era difícil, la solidaridad de mi gente me daba fuerzas para seguir adelante. A pesar de los desafíos, Florida me dio una nueva oportunidad. Trabajaba duro todos los días, soñando con un futuro mejor. Mis padres seguían en Cuba, y mi mayor esperanza era traerlos algún día para que también pudieran disfrutar de una vida mejor. Sabía que la lucha continuaba, pero cada día era una victoria. Mi travesía es solo una de miles, un reflejo de lo que está ocurriendo entre Cuba y Florida. Florida se ha convertido en la nueva Cuba, pero ¿es esto una solución o simplemente otro desafío más? ¿Conoces a alguien que haya vivido esta experiencia? ¿Qué opinas sobre la situación migratoria de Cuba?
Déjame tus comentarios, dale like si crees que este tema merece más atención y comparte este video para que más personas conozcan estas historias. Suscríbete a GeoViral Channel para más contenido que toca el corazón y te hace pensar.